Bueno, vamos a continuar con este curso de Revit 2014. En este capítulo vamos a ver algunos aspectos de visualización que nos va a ofrecer Revit para poder trabajar. ¿Ok? Y bueno, para ello vamos a ver algunos elementos como los que tenemos aquí abajo que nos ofrece Revit. Es importante destacar que para Revit es importante, digamos, las vistas así como los objetos. Es decir, un objeto es aquello, digamos, que nosotros podemos poner aquí, pero su representatividad o su capacidad visual de representar es muy importante. Y es por eso que nos ofrece diferentes herramientas. Por ejemplo, la primera que vamos a ver, y es algo que se obtiene, digamos, incluso no solamente en este programa, en todos los programas de diseño arquitectónico y todo esto, es la escala. Aquí, por ejemplo, tenemos una escala de 1 a 100, pero nosotros podríamos aumentar a disminuirla, por ejemplo, de 1 a 200, y evidentemente nos va a quedar más pequeña, como lo vemos aquí. Vamos a poner 1 a 20, que nos va a quedar de este tamaño. Por 1 a 100, vamos a ponerle. Ok. Esto va a ser una escala 1 a 100, ¿ok? Nosotros vamos a poner entonces primero que nada esto que es la escala. Y vamos a ver que esta capacidad de representatividad visual la vamos a tener no solamente en esta pantalla, es decir, por ejemplo, esta escala lo vamos a ver así como la escala y todos los demás elementos en esta pestaña, en esta ventana. Por ejemplo, lo vemos en la versión perspectiva, también la tenemos, y también la tenemos en nuestras propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos, yo le doy clic en la parte de afuera, me dice casa con una vista en 3D y me da todas sus propiedades, ok. Si yo cambio en alzada, me dice digamos que en planta, ok, o dibujo arquitectónico en planta, el floor plan, y me dice todas estas, y evidentemente también me dice las propiedades, ok. Entonces esta capacidad de representatividad visual la vamos a tener en todas las pantallas, en todas sus perspectivas y en todas sus vistas que tengamos justamente aquí, que podemos extraer de esta parte del navegador de proyectos, ok. Ahora bien, cuando hablamos de escala, no estamos hablando de un zoom, estamos hablando de la representatividad que tiene este elemento con respecto a uno real. Es decir, 1 a 1 sería que si yo le pongo si yo le pongo por ejemplo aquí 1 a 1, significa que este elemento en la realidad quedaría de este tamaño. Evidentemente no sería una casa, sería una caja chiquita. ¿Ok? Si yo lo pongo de 1 a 100 significa que, como vemos, no se está ampliando ni nada, simplemente me significa que este elemento en estas dimensiones está 1 a 100. Ahora bien, si yo le aplico un zoom, vamos a ver que aquí este elemento no se mueve. O yo lo acerco, lo encuadro, ¿ok? Y sigue siendo escala 1 a 100, simplemente que aquí le estoy aplicando un zoom, que es diferente a la escala, ¿lo vemos? Ahora bien, el siguiente que vamos a encontrar es el grado de detalle que vamos a encontrar aquí. Este grado de detalle, digamos, tiene que ver con la representatividad nuevamente de los objetos, pero en cuanto a su detalle. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a esta pared, aquí, donde está la ventana, y vamos a ver que el grado de detalle, aquí, perdón, este de aquí, lo tenemos en coarse, que digamos sería algo así como nivel mínimo, ¿ok? Y nos presenta, por ejemplo, las paredes, a pesar de que es una pared con doble fondo, material ligero, si no me equivoco. Las ventanas no me da mucha información, y la ventana solo me pone un elemento aquí indicándome el tipo de apertura. Si yo le pongo a nivel medio, vamos a ver que aquí ya me pone justamente el grosor de la pared con el core del asurado, digamos, justamente en la parte intermedia, ¿sí? Y ya me empieza a dar más información, por ejemplo, sobre las ventanas y las puertas. Vamos a aumentar el nivel de detalle, por ejemplo, a fino, ¿ok? Si yo me acerco, aquí ya tengo mucho más información, ¿ok? Vamos a poner nuevamente a coarse. Este modo, digamos, de visualización, que sería el más sencillo, pues bueno, en realidad me sirve mucho para no ralentizar la máquina cuando tenemos pocos recursos de nuestro PC, nuestra laptop, yo que sé, en la máquina en la cual estamos trabajando. Pues bueno, no se ralentice, perfectamente vamos a ir trabajando. Tal vez en un diseño muy sencillo como pues bueno, perfectamente podría darle el máximo detalle sin ningún problema. Y aún así sería ágil. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es de que este es un proyecto muy pequeño. Si esto yo lo hago con un proyecto mucho más grande, como el que vemos hace un momento, evidentemente esto me lo va a mandar, digamos, me va a ser muy, muy lento la máquina. Para esto vamos a abrir el otro proyecto para que se pueda apreciar. Vamos a apreciar, para que se pueda apreciar. Vamos a cambiar, por ejemplo, al otro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos este nivel de detalle. Por ejemplo, si yo lo aumento a mediano,
vamos a ver que me cambian algunos elementos, ok, vamos a ponerle el fino, y bueno, no se alcanza a ver tanto la diferencia, pero bueno, sí afecta, ¿no? Evidentemente yo le pongo fino, y vemos cómo se ralentiza la máquina. Yo quiero aquí encuadrarlo y me cuesta más trabajo. Si yo le pongo es más fácil moverlo, ok. Vamos a cambiarnos al otro proyecto, a este. Y aquí, pues bueno, evidentemente es un proyecto muy pequeño, entonces no hay tanto problema en este sentido. Y bueno, el siguiente estilo tiene que ver más que nada con los estilos visuales. Por ejemplo, vamos a ver, es este figura tridimensional, vamos a verla. Y vamos a ver que tenemos primero que nada el wireframe, o lo que sería algo así como estructura alámbrica. Esto lo vamos a ver más, digamos, en perspectiva. Vamos a cambiarlo. Aquí, por ejemplo, yo lo puedo poner en estructura alámbrica. Y por ejemplo, aquí se ve incluso transparente las paredes, se ve todo, ¿ok? El que tenía por default era este hidden line, que digamos serían líneas ocultas. ¿Ok? Aquí me ven solamente aquello que visualmente está presente, o sea, es decir, no está transparente. Solamente cuando selecciono un objeto puedo ver justamente un poco transparente y puedo ver los elementos por detrás. Pero si no, no lo aparece, ¿ok? Hasta este momento tenemos un poco más de realismo, pero como vemos es todavía en blanco y negro, no tenemos colores. Entonces para eso vamos al siguiente, que es este, Shaded. Digamos que sería con sombreado. Aquí ya nos empieza a ver un sombreado. Vemos que incluso dependiendo de la posición de la pared va a tener una tonalidad u otra. Esta es más clara, esta es más oscura. Tentativamente aquí está cargada las sombras, por eso estas que están aquí están sombreadas, ¿ok? Entonces cuando lo movemos vemos que cambia un poco, disminuye su calidad, y esto básicamente es para hacerlo más ágil, ¿ok? Vamos a moverlo, por ejemplo, rotamos un poco y aquí tenemos esta estructura, ¿ok? Después de tenemos digamos el Consist Color, que digamos es más o menos parecido, pero aquí como vemos no tiene sombreados, a diferencia del otro. Sí tenía un sombreado, en este no lo tiene, ok. Aquí es algo parecido, pero sin sombreado, ok. Y por último tenemos el realista. Bueno, no por último, pero después vamos a ver. Este es un realista. Aquí me da un poco de información más. Digamos, hay sombreados, hay más color y se manejan más elementos, es más preciso. Aquí, por ejemplo, las puertas, se ven los marcos de las puertas, de las ventanas. En fin, tiene más detalle. Y por último, este otro, que digamos el Ray Trace, que digamos es algo que se obtiene desde esta versión. No recuerdo bien si la anterior ya lo tenía, pero esta versión ya lo tiene, la 2014. Que digamos que es como una especie de como renderizado, ya está renderizado de hecho, ¿no? Evidentemente es un renderizado rápido, por eso tiene una calidad de este tipo, ¿ok? Pero nos puede servir bastante bien. Aquí ya terminó de renderizar, como vemos, ya tiene sombreado, ya tiene... el Ray Trace es, si conocen V-Ray o máquinas de renderizado, es algo parecido, nada más que aquí ya tiene elementos un poco... tiene mayor calidad, digamos, ¿no? Que el otro. Y como vemos aquí ya nos puede servir para tener una vista previa de pre-renderizada, digamos, ¿no? Ya después podríamos meterle otros niveles de renderizado, pero esto es un renderizado rápido, con una calidad bastante buena y que evidentemente cuando ya le metemos más elementos, pues nos va a quedar bastante bien, ¿ok? Pero para términos de trabajar rápido y ágilmente, pues siempre hay que tratar de manejar, pues no sé, algo como esto... o en lo posible esto, no líneas ocultas, que sería como el más deseable. Vamos a manejarlo ahorita que es para las dimensiones del diseño, del dibujo, no creo que haya problema, que sigamos trabajando con El siguiente elemento es el sol y después vamos a ver lo que es la sombra, ¿ok? Vamos a trabajar primero con la sombra para poder explicar el sol, ¿ok? Esto, como vemos aquí, tiene una X, significa una X roja, significa que está apagado. Si yo le doy aquí clic, vemos que me salen estas sombras. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí a Shade y vamos a manejar las sombras, ok. Como vemos, vamos a darle Shift y lo giramos un poco. Vamos a manejar mejor ok, así, a ver si nos lo permite. Como vayamos girándolo, vamos a ver que las sombras se van moviendo como si lo estuviéramos moviendo, digamos, con el sol, ok. Es algo interesante como los efectos que puede llegar a ser. ¿Sí? Y nuevamente es como una especie de un pre-render, nos da una idea más o menos clara de cómo irá quedando, ¿ok?
El siguiente elemento, pues bueno, es el sol. Lo vamos a encontrar aquí. Vemos que nos da dos opciones, apagado, encendido y este que son la configuración del sol. Vamos a ver la configuración del sol. Vemos que tenemos el estudio solar, que sería este, y lo vamos a tener diferentes opciones, que sería el estático de un día, de varios días o de iluminación. Ok, vamos a dejar el de iluminación y vamos a ver aquí podemos configurar también el azimut y la altitud. Por el momento vamos a dejarlo así, después vamos a configurarle eso. Básicamente es la altitud y digamos como el radio en el cual se aplica. Y respecto a la vista, si lo tenemos activo o no, esto de respecto a la vista es cuando lo giramos como vaya cambiando la sombra. Ok, y el plano del sueldo que pues bueno, como por default me lo da en ground floor, que sería lo que sería planta baja. Ok, de momento vamos a dejar así, después lo vamos a explicar más a mayor detalle, pero de momento es aquí es donde podemos nosotros configurar justamente cómo es que impacta el sol y de esta manera reaccionan las sombras. El siguiente icono, que es este como una jarrita, es básicamente para renderizar. Nos manda aquí justamente esta ventana para renderizar, en la cual vamos a configurarlo rápidamente. De momento no lo vamos a ver, esto lo veremos ya después en mayor detalle, porque es esto es todo un capítulo, digamos, el renderizado, o varios capítulos de hecho. Ok, de momento no lo vamos a hacer, pero bueno, este icono es para eso. Y después tenemos para cortar vista y ver vistas del corte de región o de la vista que se hizo, del corte de la vista. Vamos a desactivar la sombra, ok, para seguir viendo qué más qué más tenemos aquí. Para poder explicar estos dos vamos a pasarnos a modo planta. Vamos a verlo aquí. Vamos a alejarnos. Vemos que cuando nos alejamos tenemos aquí justamente estos ejes que nos van a indicar justamente, nos van a servir digamos para poder ubicar el plano. Ok, nos da por default. Ok, nosotros por ejemplo voy a pasar al otro proyecto. El otro, aquí por ejemplo vemos que tenemos estos son renderizados, pero esto también es una vista en perspectiva. Como vemos, cuando ya hacemos la presentación hicimos como un recorte de lo que veíamos en pantalla para después poderlos ordenar y poder hacer esta presentación en plano. Lo mismo, para esto nos va a servir justamente, vamos a regresarnos nuevamente, estos elementos, ok. Por ejemplo, si yo le recorto, vamos a verlo, y ya que tenemos aquí el recorte, vamos a activar ver el borde del recorte. Ok, vamos a ver si aquí nos aparece. Aquí está. Ok, por ejemplo, yo quiero hacer un recorte que no se vea en estos ejes. Vamos a alejarnos y vamos a movernos. Cuando le damos clic en la línea, nosotros vamos a poder ya, digamos que contraer esos cortes de tal manera que no aparezcan nuevamente esos ejes. Y lo vamos a ir contrayendo hasta encontrar, digamos, lo que nos interesa, ¿no? De esta manera nosotros, así como estamos haciéndolo aquí, realmente así fue como se hizo en el otro. De esta manera yo ya puedo tener que al momento, digamos, de que yo lo ponga en otro documento, en la vista plano, digamos, o en el plano que yo ya quiero presentar, nomás me parezca esta zona. Y bueno, si adicional a esto, por ejemplo, si nosotros no queremos que se vea este borde, vamos a darle clic, vemos que se ve una línea. Nosotros pues evidentemente desactivaríamos aquí que se vea el borde y ya de esta manera tenemos ocultos justamente los ejes y nada más tenemos este elemento. Y bueno, y si nosotros vamos a desactivar ahorita esto de los bordes, evidentemente ya me aparecen aquí todos los ejes que estaba comentándoles, ¿ok? Si adicional a ello queremos, por ejemplo, eliminar, o bueno, más que eliminar, ocultar ciertos objetos, vamos a utilizar este siguiente icono. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasarnos a un render, a una vista en perspectiva. Vamos a... vamos a utilizar esta como ejemplo. Y bueno, ¿a qué me refiero con ocultar elementos? Por ejemplo, pensemos que yo voy a trabajar un poco dentro de esto y esta pared me resulta inconveniente tenerla porque me está cubriendo. Ya no digamos esta pared, tal vez la cubierta, ahorita de momento no tengo ninguna cubierta, pero que tuviera una cubierta y que quiero trabajar dentro de ella y no quiero ver de momento la cubierta. Es decir, no verla, pero no eliminarla. Entonces me voy aquí, donde están nuestros lentes, pongo hide elementos, es decir, ocultar elementos o sobresalir elemento. Sobresalir es para que nada más se vea y todo lo demás se oculte. Si yo lo que quiero es invertirlo, es decir, que por ejemplo, vamos a darle hide elemento, y evidentemente aquí me oculta este elemento y yo puedo seguir viendo hacia adelante. Podría decirle lo mismo con vamos a darle hide element y me oculta. Evidentemente una cosa es la pared y otra cosa son las ventanas, también tendría que ocultarlas. Si yo quiero que me aparezca todo, le pongo esto y ya me aparece nuevamente todo.
Ahora bien, si yo quiero trabajar nada más con esta zona, vamos a ver vamos a pensar que con esta y esta y esta, bueno, esta no, ok, lo que haría sería lo siguiente, le pongo isolate elemento y nada más estoy trabajando con estos dos, los demás me los apareció, ok, le doy nuevamente reset y me los aparece. Ahora bien, esto de ocultar elementos también se puede hacer por familias. Por ejemplo, yo puedo ir aquí y digo, que me oculte la categoría, y estos son, por ejemplo, puertas, perdón, no, mejor aquí, puertas, vamos a ocultar puertas, vamos a seleccionar una puerta, y le pongo yo aquí, ocultar categoría, y todas las puertas que están, me las oculta. Yo le puedo dar también a las ventanas, le digo ocultar categoría, y también todas las ventanas, y me deja solamente las puertas, ok. Nuevamente, como vemos aquí me remarca, digamos, en azul toda la zona. Esto me está indicando, es como una alerta de que yo tengo elementos ocultos, ok. Vamos a darle a resetear o a reiniciar. Esto lo tenemos. Lo mismo podría hacer con las paredes. Yo le puedo dar aquí ocultar categoría y me oculta todas las paredes, ok. Vamos a darle a resetear. Pues bueno, de momento vamos a detenernos aquí sobre estos elementos visuales. Vamos a continuar el siguiente capítulo. Los invito a que sigan viendo este curso. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan.